Hoy te quiero llevar a meditar acerca de nuestra pobreza y de nuestro llanto espiritual. Y esto se encuentra ya en el Sermón del Monte, cuando Jesús dijo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y estas actitudes de pobreza y llanto espiritual describen a personas que están dentro del reino de los cielos. ¿Pero qué se entiende por pobreza espiritual? Según la Biblia, toda persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Y así como la enfermedad afecta a nuestros cuerpos, asimismo el pecado afecta a nuestra vida espiritual. Las personas que están enfermas realmente tienen tres alternativas. La primera es no reconocer su enfermedad a pesar de los síntomas. La segunda es seguir con sus vidas sin darle la debida importancia a los síntomas o al diagnóstico médico, menospreciando así las consecuencias terribles de su enfermedad, sin tomar acción alguna. Y la tercera es reconocer que está enfermo y tomar acción alguna para recuperarse. Y Jesús empieza el Sermón del Monte con la frase: bienaventurados los pobres en espíritu. Y la palabra pobre, que se traduce allí, alude a los mendigos que no tenían ningún oficio o que estaban incapacitados para trabajar. Son aquellos destituidos de la sociedad, evidenciando su bancarrota económica sin nadie que fuera su sostén. Pero Jesús estaba hablando en el ámbito espiritual. Jesús estaba refiriendo a aquellos que se percataron de su bancarrota espiritual, de aquellos que se dieron cuenta que estaban destituidos de Dios. El reino de los cielos le pertenece a ellos. Todos los que son genuinamente salvos se han percatado de su condición espiritual y saben que no podían entrar al reino de Dios sobre la base de algún mérito propio. Y Jesús enseñó una parábola para ilustrar esto. Lucas capítulo 18, del 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así como toda persona que se reconoce enferma irá al médico para su recuperación, todo aquel que reconoce su pecado y las consecuencias de éste irá a Dios. El reino de Dios pertenece a todo aquel que, como el publicano de la parábola de Jesús, tenga esta actitud. ¿Y qué se entiende por llanto espiritual? Las personas que comprenden que se encuentran en pobreza espiritual llorarán por haber ofendido a Dios, porque se habrán dado cuenta de la gravedad de las consecuencias que trae consigo el pecado, y por consiguiente buscan a Jesús para salvación. Este llanto o tristeza espiritual es valedero porque conduce a la salvación. Segundo a los Corintios capítulo 7 del 10 al 11 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa. ¡Qué vindicación de vosotros mismos! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué gran afecto! ¡Qué celo! ¡Qué castigo del mal! En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto.
La palabra que se traduce como lloran en Mateo capítulo 5, verso 4, representa los sentimientos más fuertes, la tristeza más sincera. Cuando David lloró por su pecado y lo confesó, dijo lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Creyentes fieles y maduros tendrán una actitud constante de toda una vida de llanto o quebrantamiento por el pecado, que nos hace ver más y más del amor y la misericordia de Dios y menos del orgullo, de su propio orgullo. Todo cristiano genuino que llora por fallarle a Dios, y hablo de llorar en el sentido como anteriormente habíamos descrito, serán consolados. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice así: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi querido amigo, mi querido hermano, es el orgullo que nos impide reconocer que le hemos fallado a Dios, a nuestra familia, a nuestros jefes, inclusive a nuestros amigos. Mi querido hermano, reconozcamos que, aunque no deseamos, cada día le fallamos a Dios. Por eso es que debemos de ir siempre ante Él en oración y pedirle que nos limpie. Mi querido amigo, para ser salvos del justo juicio de Dios a causa de tu pecado, deberás reconocer la condición de pobreza espiritual en la que estás. Lamenta por tu pecado, pues es muy grave si permanece en tu vida. Te llevará a la muerte eterna. Llora por tu pecado y corre a la salvación que Dios ofrece por medio de su Hijo amado Jesús. Pues Dios perdona los pecados y justifica a todo hombre que ponga su confianza en los méritos de Cristo Jesús para salvación. Confiésale tus pecados a Dios y arrepiéntete de todo corazón de todo lo malo que has hecho y pídele que te perdone, que Él de seguro lo hará. De esta manera formarás parte del reino de Dios, no por tus propios méritos, sino por los de otro, de Cristo Jesús. El Señor les continúe bendiciendo. Somos iglesia.